Hola jóvenes, en este video vamos a ver el tema de la parábola. La parábola es el conjunto de todos los puntos x, y del plano cartesiano que están a la misma distancia de un punto fijo llamado foco y una recta fija llamada directriz. Si recuerdas, en la definición de la circunferencia nos decía que es el conjunto de todos los puntos que están a la misma distancia de un punto fijo llamado centro, y la distancia de todos esos puntos al centro de la circunferencia se le llama radio. En este caso nos menciona no solo un punto, sino una recta fija llamada directriz. Aquí tenemos una parábola. La parábola es esta curva y tiene su foco, el foco es un punto, y tiene la recta fija llamada directriz. La definición nos dice que para que esta parábola se forme, la distancia de todos sus puntos al foco tiene que ser la misma de los puntos a la directriz, a la recta fija. Si analizamos exclusivamente este punto, el punto en este caso es el 4,2, vemos que la distancia al foco es de 1, 2, 3, 4. Y la distancia del punto a la directriz es de 1, 2, 3, 4. Para este punto se cumple la parábola. Ahora, habrás notado que esta parábola pasa por el origen. El origen en este caso es el vértice. El vértice para esta parábola sería un punto mínimo. Y la distancia del foco a este punto es 2. Y la distancia también de este punto del vértice a la directriz es 2. También en este punto se cumple la definición de la parábola. Pero ¿qué pasa con los miles de puntos más? Bien, en este plano tenemos un punto, el punto XY, y otro punto que en este caso sería el foco. Y también tenemos la directriz. Para que una parábola se forme, no solo se necesita un punto, sino todos los puntos del plano que estén a la misma distancia del foco y de la directriz. Sería lo siguiente. Nota que las distancias siempre son iguales. Elementos de la parábola. Foco. El foco es un punto fijo de la parábola. Es muy importante en nuestros ejercicios saber localizar cada uno de los elementos de la parábola. Por ejemplo, el foco, si viéramos esta parábola en 3 dimensiones, veríamos lo siguiente. En 3 dimensiones, donde se incluye el eje Z, la parábola no es una parábola, sino que se le llama ahora paraboloide, y el foco está dentro de este paraboloide que parece una taza. Todas las señales que llegan a la superficie de una antena parabólica se reflejan en el foco, es decir, rebotan al foco. Siguiente elemento, la directriz. La directriz es la recta fija de la parábola. Vértice. El vértice es el punto de intersección con el eje focal o eje de la parábola. Entonces, ¿dónde está localizado? En este caso, el eje de la parábola sería este. Es una línea recta que pasa por el vértice y el foco. Parámetro. El parámetro es la distancia del vértice al foco y es la misma distancia del vértice a la directriz. Si conocemos el valor del parámetro, podemos localizar el foco y podemos trazar la directriz.
Siguiente elemento, el lado recto. El lado recto es un segmento de recta que une dos puntos de la parábola. Pasa por el foco, es decir, no une dos puntos cualquiera de la parábola, sino que esta recta pasa por el foco y aparte es paralela a la directriz. Aquí tenemos el lado recto y es paralelo y esta recta es paralela a la directriz. El lado recto se calcula mediante la formulita sencilla que es esta, 4p. Si conocemos el valor del parámetro, lo multiplicamos por 4 y vamos a saber la distancia que hay de este punto a este. Aquí vemos la gráfica de una función o de una ecuación, donde podemos observar que tiene un punto máximo y un punto mínimo. Este máximo y mínimo representarían vértices de esta función. En un vértice la pendiente cambia de signo. Es decir, si nosotros trazamos en esta curva un punto y una recta con su pendiente, observen que esta recta tiene la forma y igual a mx más b, donde dijimos que m es la pendiente. En este caso, la pendiente es 5.9. El valor es lo de menos. Lo que debemos observar es que es positiva. El coeficiente de x es positivo. Y b es el punto donde cruza con el eje y. Entonces, en este caso, la pendiente es positiva. Si la movemos, la pendiente sigue siendo positiva. Cuando llega al punto máximo, en el punto máximo la pendiente es 0, porque desapareció el coeficiente de x. Si el coeficiente de x es 0, 0 por x es 0. Después se vuelve negativa. Es decir, en un punto máximo, la pendiente es 0. La pendiente es la derivada. En un punto máximo, la derivada es 0. Luego continúa negativa y al llegar a un mínimo, la pendiente, en un punto mínimo, la pendiente también es 0. Se observan aquí, tenemos una ecuación que dice y igual a menos 2. Mx no existen porque m0 por x es 0. Solamente aparece y igual a menos 2, es decir, el punto donde cruza por el eje y que es menos 2. Luego la pendiente se vuelve positiva, es decir, cambia de signo. Cuando una pendiente es positiva y luego cambia a negativa, quiere decir que pasó por un máximo. Y cuando una pendiente es negativa, se vuelve 0 y luego cambia a positiva, quiere decir que pasó por un mínimo. Estos puntos máximos y mínimos los vas a calcular con derivadas en el siguiente semestre. Pero quería que observaras la importancia de los vértices de la parábola. Vamos a encontrar una ecuación para esta parábola en específico. Esta parábola tiene su vértice en el origen y abre hacia arriba. Podemos observar el punto XY y podemos observar también el foco y la directriz. La distancia de este punto al foco se identifica como distancia de F a P y la distancia del punto a la directriz se identifica como distancia de P a A. Entonces, recordando la definición, nos dice que la parábola es el conjunto de todos los puntos del plano que están a la misma distancia del foco que de la directriz, es decir, la distancia de F a P es igual a la distancia de P a A. ¿Cómo calculamos la distancia de F a P? Sería una hipotenusa, sería el valor de este cateto al cuadrado más este al cuadrado. Y este cateto sería el valor de x menos 0, ese es x al cuadrado. Sería así, la distancia de F a P sería igual a raíz cuadrada de x menos 0. De aquí a aquí estoy en x, le resto 0 porque en este caso partimos del origen, más la distancia y, de aquí a aquí es y le voy a restar esta distancia, que es el parámetro, y lo elevo al cuadrado, ya tengo este cateto.
Y ahora, ¿cómo calculo la distancia de P a A? Sería de este punto, del punto aquí sería Y, y le agrego lo que vale P. Recuerden que P es la distancia del vértice al foco y es la misma distancia del vértice a la directriz. Entonces nos queda de la siguiente manera. Distancia de P a A sería igual a Y más P. Esta distancia más esta. Ahora los igualo, como dice aquí la definición. Igualo esas dos distancias, me queda de la siguiente manera. Ahora, para eliminar esta raíz, pues elevo la ecuación al cuadrado. El lado izquierdo y el lado derecho, esto al cuadrado, igual a esto también al cuadrado. Aquí es el cuadrado. Este 2 elimina al 2 de la raíz. Entonces nos queda de la siguiente manera. X cuadrada, porque x menos 0 es x al cuadrado, más y menos p al cuadrado, es igual a y más p al cuadrado. Realizando estos cuadrados, recuerden la regla, cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo, más cuadrado del segundo, nos queda de la siguiente manera. Igualando a 0, tengo aquí y cuadrada y aquí menos y cuadrada, se van a eliminar. Y tengo p al cuadrado menos p al cuadrado, también se eliminan, se hacen 0. Y nos queda solo lo siguiente, x al cuadrado menos 4py es igual a 0. Aquí tengo menos 2py y acá tengo otros menos 2py, esto es igual a 0. Es decir, la ecuación para esta parábola en específico, con vértice en el origen, que abre hacia arriba, su eje focal es el eje y, es esta. En resumen, la ecuación x cuadrada igual a 4py es la ecuación ordinaria o canónica para este tipo de parábola. Una parábola que tiene su vértice en el origen, se abre hacia arriba. Todos los valores de y son positivos y su eje focal coincide con el eje y. La ecuación x cuadrada igual a menos 4py es la ecuación ordinaria o canónica para esta parábola en específico. Una parábola con vértice en el origen se abre hacia abajo. Todos los valores de y son negativos y su eje focal coincide con el eje y. La ecuación y cuadrada igual a 4px sería la ecuación para esta parábola en específico. Una parábola con vértice en el origen se abre hacia la derecha y su eje focal coincide con el eje x. Todos los valores de x para esta parábola son positivos y los valores de y son tanto positivos como negativos. La ecuación y al cuadrado igual a menos 4px es la ecuación ordinaria o canónica para esta parábola. Una parábola con vértice en el origen se abre hacia la izquierda. Su eje focal coincide con el eje x. Todos los valores de x para esta parábola son negativos y los valores de y son tanto positivos como negativos. Ejemplo 1. Encontrar la ecuación de la parábola con vértice en el origen. Pasa por el punto 4, menos 4 y su eje focal coincide con el eje y. Graficar la parábola con todos sus elementos. El primer paso es encontrar la ecuación de la parábola. ¿Cómo voy a encontrar la ecuación de la parábola? Bueno, voy a basarme en lo que dice el enunciado. Nos dice que la parábola tiene su vértice en el origen. Su eje focal coincide con el eje y pasa por el punto 4, menos 4. Aquí tenemos una parábola con su ecuación. Esta parábola tiene su vértice en el origen. Su eje focal coincide con el eje y. Pero el punto 4, menos 4 estaría localizado en este cuadrante. Por lo tanto, esta no es la ecuación que vamos a utilizar, porque los puntos de esta parábola solo están en el primero y segundo cuadrante. Ahora tenemos esta parábola con su ecuación. Esta parábola tiene su vértice en el origen. Su eje focal coincide con el eje y el punto 4, menos 4 estaría localizado en este cuadrante. Por lo tanto, esta ecuación es la que vamos a utilizar en nuestro ejemplo. Entonces, esta sería la ecuación a utilizar.
Lo primero que debo observar es que esta ecuación x cuadrada es igual a menos 4py, pues tiene una p. La p es del parámetro. Para calcular esa p, sustituyo los datos que tengo, los datos que me da este punto, x igual a 4 y y es igual a menos 4. Entonces nos queda así. 4 al cuadrado es igual a menos 4 por p por y. 4 por 4 es igual a 16. Y es igual a 4 por 4 también son 16. Menos por menos nos da más. Entonces 16 es igual a 16p. Por lo tanto, p es igual a 16 entre 16, lo cual nos da 1. Entonces la ecuación nos queda de la siguiente forma. Como p es igual a 1, entonces x cuadrada es igual a menos 4y. En esta ecuación despejo y para tabular los puntos que voy a localizar en el plano para realizar la gráfica. Ok, vamos a tabular esta ecuación. Vamos a darle valores a x para obtener y. Cuando las parábolas son funciones, van de menos infinito a infinito en x. Para este caso vamos a darle valores a x de menos 4 a 4. Recuerda que estamos tabulando solo enteros, pero bien se pueden tabular decimales. Para menos 4 en x, ¿cuánto vale y? Sustituyendo, y de menos 4 es igual a menos 4 al cuadrado sobre menos 4. Menos 4 al cuadrado es igual a 16. Entonces, el valor de y nos queda 16 entre menos 4. 16 entre menos 4, 16 entre menos 4 es igual a menos 4. Para un valor de x igual a menos 4, y es igual a menos 4. Para x igual a menos 3, y de menos 3 es igual a menos 3 al cuadrado sobre menos 4. Menos 3 al cuadrado es igual a 9. Entonces nos queda 9 entre menos 4. 9 entre menos 4 es igual a menos 2.25. Para x igual a menos 3, y es igual a menos 2.25. Y así sucesivamente para los demás valores de x hasta 4. Aquí debemos notar lo siguiente. El enunciado nos dice que esta parábola tiene su vértice en el origen, o sea que cuando x es igual a 0, y es igual a 0. Y nos dice también que pasa por el punto 4, menos 4. Quiere decir que cuando x vale 4, y vale menos 4. Ahora estos puntos que hemos calculado los localizamos en el plano para formar la parábola. Estos puntos que tabulamos los localizamos en el plano cartesiano para formar la parábola. Los unimos en forma de curva y se forma la parábola, con vértice en el origen y se abre hacia abajo. Su eje focal es el eje Y. Ahora en la misma gráfica trazamos los elementos de la parábola. Aquí tenemos el eje de la parábola que coincide con el eje Y. Luego ya sabemos el valor de P, que es 1. Y podemos entonces localizar el foco. El foco está a una distancia P del vértice, entonces las coordenadas del foco van a ser 0, menos 1. Como la distancia del vértice al foco es la misma que del vértice a la directriz, entonces podemos localizar la directriz. Va a ser esta recta horizontal. La recta tiene una ecuación, que es y igual a 1, porque es una recta horizontal que no tiene pendiente, que pasa por el punto y igual a 1. El lado recto es una recta paralela a la directriz y pasa por el foco, por lo tanto, este es el lado recto y tiene una dimensión, es 4p. Si p es igual a 1, entonces el lado recto es igual a 4 por 1 a 4, que podemos comprobarlo. En la gráfica se puede comprobar que es 1, 2, 3, 4. Entonces ya puedes hacer el inciso B del ejercicio de evaluación número 9, que nos dice encontrar la ecuación de la parábola con vértice en el origen, pasa por el punto 4,2 y su eje focal es el eje Y. Y nos pide graficar la parábola en hoja milimétrica con todos sus elementos. Este es el inciso C. Nos dice encontrar la ecuación de la parábola con vértice en el origen, pasa por el punto 2,4 y su eje focal es el eje X.
y también nos pide graficar la parábola en hoja milimétrica con todos sus elementos. Este es el último inciso del ejercicio de evaluación número 9. Nos dice, inciso de encontrar la ecuación y los elementos de la parábola con vértice en el punto V3,1 y foco en el punto F3,4. Graficar la parábola en hoja milimétrica con sus elementos.